escucha, piensa, toma posición. 4D, 4D, no hay nada igual bajo el sol. Pues muy bien, como les dije, ahora estamos en nuestro programa semanal que viene justamente a continuación de Claro Directo, el programa 4D, con Jorge Yamamoto, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez, en el cual pues comentamos un tema que nos parece interesante de la semana y que creemos que le puede interesar a usted. Jorge, Maite, bienvenidos. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Muy bien, estábamos el sábado, todos mirando lo que pasaba, tranquilos de la vida, y de repente se apareció la señal de las imágenes desde Palacio de Gobierno y que anunciaban unos cambios en el gabinete. Y el cambio, han habido unos en donde salió una persona que nadie la conocía, entró otra persona que tampoco nadie la conocía, en sus ámbitos, ¿no? Pero no era un personaje público. Pero entre los cambios importantes sí se produjo el regreso del señor Santibáñez, quien en marzo pasado fue censurado por el Congreso de la República por 78 votos. En este Congreso no se recogen 78 votos así nomás, y el Congreso lo sacó, y lo sacó del ministro del Interior. Y ahora lo ha traído la señora Dina Boluarte, la presidenta de la República, para que sea ahora ministro de Justicia. Y esto ocurre en medio de temas como... ¿Pero lo ha traído Augusto o ya estaba, no? Porque lo tenía al costado. Buen punto, justamente, ahí vamos a ir. Entonces, se ha ido, no, ya lo tenía en el cuartito de al lado, pero no lo enseñaba mucho. Era como que no lo quería mostrar, no lo vitrineaba, pero ahora sí lo ha vitrineado por todo lo alto, y el señor Santibáñez retorna al gobierno, a la primera línea del gabinete, para explicar a todos que él es quien corta el jamón en el gobierno de Dina Boluarte. ¿Por qué tropiezan con la misma piedra? ¿Cuál es el entusiasmo por volver a cometer los mismos errores? Pues lo que yo decía, ¿no? O sea, ustedes qué piensan, pero él ya estaba al costadito, o sea, no es que tropezó. Como tú dices, yo creo que lo sacó ya de la cajita y ahora sí. Como el asesor mandamás. así en la sombra, y otra es ponerse el fajín y estar en la primera con tu polo, con tu terno gris bien brilloso, jurando el cargo y diciendo, acá estoy. Qué malo. Sí, hay un momento en donde las personas pueden sentir mucha exclusión social, ¿no? En este caso, paradójicamente, pueden ser presidente, ministro de Estado, pero tienen una desaprobación alucinante. Le tiran huevos, en las encuestas salen puntos decimales. Entonces eso es uno de los más altos niveles de estrés en el cerebro social humano. Entonces, ¿qué ocurre? Un adormecimiento emocional y cognitivo. Entonces, no nos damos mucha cuenta de lo que hacemos. Pero cuando ocurre eso, pues suele ocurrir un proceso de marginalización social. Es decir, yo soy discriminado porque no tengo buenas notas, porque soy un bueno para nada, prefiero armar mi grupo marginal y combatir al resto, ¿no? Los punks británicos, por ejemplo, eran marginados, no eran gringos de moda, se ponían el pelo, eran muy agresivos. Entonces esa conducta marginal estamos observando porque no le entran balas. Siempre encuentra una razón absurda para justificar sus cosas. Tiene un pensamiento cerrado, se arma la manchita y esa es la isla. Entonces, el miembro de la manchita que sea más, no vamos a decir perro rabioso, pero más militante en esa marginalidad, así como el más desgraciado en los grupos marginales es más apreciado, no el más inteligente y el más ponderado será el que lidera. Entonces ya no hay un diálogo, ya no hay un contacto con la realidad. Es una suerte de psicosis político-democrático. O sea, ¿tú crees que Dina Boluarte, bajo ese esquema, ya perdió contacto con cierta realidad y se ha envuelto en una burbuja de gente cercana, con la que tiene confianza o que eventualmente también se deben favores, ¿no? Porque una de las especulaciones de historias, como decía, que al señor lo sacó del cajón o del cuartito del costado para ponerlo ya en vitrina, porque era como el siguiente gran paso.
Y yo he escuchado algunos comentarios, sobre todo de gente del Congreso, bueno, en fin, analistas políticos que decían que en verdad una persona que se ha ido con un nivel tan alto de desaprobación y bueno, ha sido censurado, ¿no? Con un nivel altísimo. O sea, que la presidenta, a pesar de eso, lo coloque, como diciendo, a sabiendas de, sin importarle esto, es porque o de verdad, es como tú dices, ha perdido contacto con la realidad y ha armado sus punk del Congreso o del Palacio, o simplemente pues le llega o tiene un tema ahí, ¿no? Porque es una cachetada para la institucionalidad y obviamente también para quienes votaron en contra de este señor, ¿no? Yo creo que no mira las encuestas porque le No le generan un interesa, gran malestar, claro, obvio. mira quién es más fiel, pero también en eso sí aprende. La última vez que choteó feo a un premier le fue Votaron muy mal muy mal. y Mm, ahora ya mm, evita tener enemigos por la espalda. mm. Sí, siempre una recomendación es nunca te Ajá. pelees con tu secretaria, con tu psicólogo, con tu cura, porque te puedes salir a contar todas tus cosas y quedas mal, ¿no? O sea que este Tu sería el chofer. caso. Este sería el caso. Este señor le No, sabría no. muchas cosas. A ver, quisiera, para animar la discrepancia, discrepar radicalmente de lo que están planteando. Dina es más viva de lo que parece, y lo que está viendo es leyendo la realidad. Y la realidad que ella tiene es que la desaprueba el 96% de la Mm, opinión pública. Cuando uno comenta esto a gente de fuera, dice, no puede ser, no lo pueden nunca se creer. ha visto esto. Tiene 96% de desaprobación a su gestión. Nunca se ha visto eso en el Perú y en muchos lugares, es muy poco usual. Por tanto, lo bueno de ya no tener aprobación es que no hay nada que cuidar, ¿no? O sea, ya no, Mm, y ella se da mm. cuenta con mucha sagacidad que ya no la va a recuperar. Es decir, que esto ya no tiene marcha atrás, que la gente ya está pues muy distanciada de ella y haga lo que haga, no le va a ir bien. Y en ese caso, lo que recurre es a una persona, se puede dar el lujo de traer a una persona a quien el Congreso destituyó. Miren, en este Congreso 70 y 78 tantos, votos no se consiguen así 78, nomás. claro, O sea, claro. es muy difícil conseguir tal acuerdo. Mm, Pero lo que hace la señora Boluarte es, este Congreso está amarrado conmigo y sabe que no me puede derrumbar porque estamos atados en que vamos juntos hasta el final. Coinciden en dos cosas, un desprestigio enorme y una gana de durar tremendas. Entonces ahí van los dos acompañaditos y dice, puedo hacerlo porque ya no hay nada que cuidar de reputación, ya mm. no hay nada que el Congreso no me va a ir a amenazar. Y hay gente que incluso votó por la censura de Santibáñez. Santibáñez, como el Partido Renovación Popular, y ahora dice el alcalde de Lima, que es vinculado a ese partido, ¿no? Dice que bien que haya vuelto el señor Santibáñez, con él sí trabajábamos bien, Mm. entonces tarantán, tarantán. Y todo Pero, es dinámico en la vida. tu discrepancia es sobre si ella es o no inteligente. O sea, yo creo que también es inteligente, pero otra cosa es que haya perdido contacto, que es lo que más o menos entendía que Es planteaba una Jorge, inteligencia asintomática. contacto con la No realidad no se o le nota mucho. simplemente le interesa poco, porque, Astucia, ¿no? claro, Astucia. Elevada astucia. O una conchudez un enorme. cinismo, ¿no? Decir, Todas las ya no va a anteriores. pasar nada, entonces Todas las simplemente hago cosas que son insólitas. Mi aprobación está Sí. en 2% y dice, ¿por qué no me duplico el sueldo? Mm. No, dice, oye, de repente está bien que el presidente gane el más alto sueldo, pero Mm. cuando estás tan mal, ¿para qué lo haces? En inglés hay una frase que a mí me gusta mucho que es, don't push your luck. No empujes mucho tu suerte. O sea, tú tienes suerte, pero no la empujes mucho. Y ella como que juega al borde del abismo y va haciendo cosas que la ponen en riesgo, pero sabiendo que casi, o creyendo que no le va a pasar nada, que nunca va a ser vacada, y con ella hasta el final, porque el Congreso dice, mal con Dina, peor sin Dina. Sí, en mi barrio hay una frase similar que es no te pases de conchudo, Claro, ¿no? Que claro. es equivalente a lo mismo. Pero muy interesante y no lo veo como una hipótesis alternativa, sino como una hipótesis acumulativa, Ajá. Mm. porque hay astucia, no es tan tonta de tirarse al abismo porque sabe que tiene el Congreso amarrado, Mm. pero en el camino sí hay faltas de inteligencia como duplicarse el sueldo porque eso no Claro. va a ser sostenible y Mm. cómo no ser sensible al entorno. Entonces, de nuevo, ensalada de frutas, todas las anteriores. Pero Claro. eventualmente podría ser que, como tú dices, Augusto, ya, o sea, las encuestas son un elemento
que fue una señal que te puede decir si más o menos está bien o mal, pero puede ser que simplemente a la señora Boluarte ya no le interese sinceramente nada y básicamente en este momento ya entra una estrategia de me voy a proteger porque en verdad ya estoy en el último tramo de mi vida como presidenta y ahora voy a sacar todos los elementos necesarios a este ministro de Justicia para que me ayude con los casos, vamos a ver si le hago un guiño a estos que están en el Congreso y salimos de la conversión interamericana. No, o sea, ese es el gran tema. Ahora, ¿saldrá o no saldrá el Perú de la Comisión Interamericana? No. Gran tema, no sé. Este señor tiene una idea, y bueno, y está el tema de Vizcarra, en fin. Entonces, es como que tal vez lo que estamos viendo es el último capítulo de la señora Boluarte en su rol de presidenta, pero para ella misma. Y ya en este momento estaríamos preparándonos para un escenario en donde el Perú se va a gobernar en piloto automático ¿por quién será? Pues por el Congreso, porque si ya no le interesa nada, por el análisis que estamos haciendo acá, y es evidente que hay un nivel de cinismo, ya no tiene contacto con la realidad, la pregunta es entonces, ¿es básicamente su agenda personal la que está ahora definiéndose? Básicamente. ¿Y dudas que algún presidente de la República no defina la cosa en función de su agenda personal? Pero por lo menos hacen por lo menos una finta, una cosita por aquí, una cosita por allá. Y de paso haces alguna cosa buena para el país, como una llapa. Y si a eso le sumas estos elementos que están describiéndose acá, que en verdad pues pareciese que le falta tino, es como ya muy evidente, ¿no? Entonces, los viajes, en fin. Entonces uno diría, bueno, que hay que esperar en este tiempo que pase, porque definitivamente ya no se va a ir, yo creo que se va a quedar hasta el final de su periodo. Nunca descartes que en el Perú todo puede pasar. Yo creo que ya se va a quedar, ¿no? Y entonces, en verdad, la pregunta es, más que tropezar con ¿cómo era? Tropezar con la misma piedra me gusta la piedra, me gusta la piedra. Es una canción. Y un dicho, por supuesto. Y como has titulado el programa, la inefable vocación de cometer el mismo error 2 veces. Claro, pero es que yo creo que el desafío eso es que si es que es un error, porque claro, uno puede decir, voy por la misma calle, ya sé que meto por ahí y siempre está el atracón, sin embargo, me vuelvo a meter. Voy por este lugar y me como el mismo tamal en el lugar donde sé que me cae mal, pero me vuelvo a comer. Entonces, claro, tropiezo con la misma piedra, pero en este caso, creo que la misma piedra es la que Dina Boluarte cree que le conviene, pero lo va sazonando. Cuando Maite decía los guiños, ¿qué mayor guiño al Congreso que al mismo tiempo, un día antes de nombrar que regresaba Santibáñez, hace el mayor guiño? Congreso, ¿ustedes a quién odian? A Martín Vizcarra. Entonces, Martín Vizcarra, lo siento, papito, te vas del Fondo Barbadillo y nos vamos a CON. ¿No? Entonces, el Congreso debe silenciosamente decir, qué bien, por fin. Entonces, claro, le da esas cosas y luego le dice, y te pongo a alguien que va a iniciar el trámite para irnos de la Corte Interamericana, que nunca vamos a acabar de ir. O sea, eso demora mucho tiempo y va a venir el siguiente gobierno y seguramente lo va a cambiar y se va a entrampar. Pero ya es o sea, yo creo que eso sería un parteaguas bien importante porque ese es uno de los temas, incluso, Augusto, de campaña presidencial. O sea, esta historia, ¿nos quedamos o nos vamos de la Corte Interamericana? Siempre es un tema de campaña. Entonces, si esta señora se lo quita al próximo que se quiera lanzar o la próxima, bueno, pues ahí hay un tema político importante, ¿no? O sea, seguramente se va a tomar su tiempo, pero ya pusiste, como dicen en España, la pique en Flandes. Yeah. Y eso es relevante. Y de repente no les extrañe que el señor Santibáñez dura hasta el 13 de octubre. Porque el 13 de octubre tienen que renunciar las autoridades para ser candidatos al Congreso. Entonces va a ser cortito y en estos mes y medio se va a vitrinear en gran forma ese Santibáñez y va a decir, miren todo lo que yo sé hacer y todo va a salir a hablar, pero porque pelearse y salir a discutir con la gente eso es por excelencia, ¿no? Ojalá que ahora que ha vuelto a ser ministro no lo invite al policía culebra ese al que le contaba toda la barbaridad mientras iban a un chifa. Terrible. Sí, y aquí se observa una limitada capacidad estratégica con una elevada astucia. Y ¿Cómo es eso? Que la astucia combinada con la poca estrategia permite ir resolviendo los problemas a corto plazo dentro o fuera de la ley, lo cual en este país es una competencia inmoral, pero competencia eficaz, eficiente. Pero al no tener capacidad estratégica, puede ir creando enemigos bajo la espalda, puede ir creando techos con poca estructura que después le pueden caer en la cabeza. Entonces creo que ese es un patrón que está demostrando. Esto tiende a que
más con elevada probabilidad termine su mandato, pero que después de que termine su mandato se le va a venir el hueco encima. O Sin duda. cuando pierda su capacidad de negociación, cuando ya el Congreso no tenga una dependencia de ella, ahí se las van a cobrar todas también. Claro, porque si sacamos el caso de la presidenta Boluarte, por ejemplo, ¿por qué nombrar como presidente de la Comisión de Fiscalización y de Ética al señor Elvis Vergara? Permítame que sonría, pero es un recontra niño que está metido en todas las cuchipandas necesarias y posibles en el Congreso. ¿Cómo nombran a una persona así? Que Por saben eso que va a mismo, generar un ruido. Entonces es como un desafío decir, ya no me importa nada. ahí está la burbuja, ¿no? Mm. Ya pierden contacto con la realidad y solamente miran lo que su astucia con perspectiva limitada les dice y ya de manera descarada. Eso es lo que hemos estado viendo, Claro, así que mismo. la cultura nacional antes tenía un poco de roche, pero Mm, ahora es bien descarada y el mm, epítome de eso es la política. mm. ¿Y por qué la gente no reacciona? Les pregunto a los dos porque, por ejemplo, así como el caso de ese señor Vergara, a señora María Cuña, congresista, le encontraron que tenía la costumbre de sus casas y jalar el muro un poquito más allá y meterse hasta el parque del barrio, no lo que ha pasado en Suburgo y en otros lugares. Entonces a la señora Cuña la nombran presidente de la Comisión de Vivienda, porque claro, es la que más domina el tema. Entonces, ¿por El qué que la más gente domina el dice, tema, entre comillas. no, claro, ¿por qué la gente dice, ya, ya no me importa nada? O me molesta, pero ya sé que son unos conchudos en general los políticos peruanos. Hay un fenómeno de motivacional ahí, que Desmotivacional. desmotivacional, ¿no? Entonces, el proceso de motivación es cuando uno tiene una meta y considera que tiene los recursos para alcanzar esa meta. Si la meta es muy elevada, uno se desmotiva y busca otras metas. Entonces, eso como de catálogo podría estar ocurriendo ahora. Que haya un político honrado, que haya un buen candidato, que nos quejemos y que cambiemos el destino de la política, lo veo como escalar el Everest calato. Entonces, ¿a qué me dedico? A Mm. lo que tengo y voy haciendo mis cositas con un elevado nivel de cinismo. Y es algo coherente con lo que citaste algunos programas atrás, que el peruano considera que no hay futuro positivo para el país, pero a mí sí me va a ir bien, Claro. ¿no? Es como el escalador que está más o menos con mal de altura, cansado, pero sigue batallando. Pero llega un momento en que está tan quemado que ya camina por inercia y se sienta a morir. Mm. Ahí hay un proceso que de Pucha, nuevo ilustra esa desmotivación. pero eso es bien dramático, ¿no? Porque si esto es tal cual, entonces las próximas elecciones no va a haber ninguna novedad. O sea, vamos a volver a tener este mismo escenario o peor, ¿no? Entonces, si esto es así, con toda la razón del mundo, la gente pues está tan desilusionada y casi como que no quisiera ir a votar porque es la misma historia. O sea, la posibilidad de que cambie esta situación entonces es bien remota. O sí podría cambiar, porque lo que es evidente es que este Congreso y lamentablemente estos años de gobierno que han habido entre Pedro Castillo y la señora Boluarte han sido lamentables porque el nivel de cinismo que estamos presenciando es ya absolutamente abierto, ¿no? Incluso a niveles que uno podría decir ya pues de psicopatología, ¿no? Porque ¿cómo lo vamos a justificar? Entonces, si es tan evidente lo que tú dices, ¿no? Poner al señor Vergara, a la señora Acuña, o sea, es como que diciendo, me interesan cuatro pepinos. Es más, es legitimar la sinvergüencería. Entonces, realmente, las próximas elecciones, ¿cuál es el canon? Perdón, Ya no va a servir de nada. Estamos en el planeta de los simios y de añado ejemplos. Pedro del Castillo cinismo. tiene la más alta intención de votos si fuera al Senado. Sí, claro, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero ahí hay otros elementos. Yo le preguntaba al otro día a Augusto algo curioso porque yo veía unos videos en TikTok donde dos personas conversaban. Esto es en la Argentina. Uno le hablaba del caso de la señora Cristina Kirchner, que como mucha gente sabe, tiene un juicio abierto, o sea, en fin, ha robado lo que ha podido, y esta persona la defendía, pero como si fuese ya pues una santa. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo una persona no puede ver la realidad? O sea, ¿qué pasa en su cabeza que le perdona todo y al nivel de que esta persona decía, no, pero a la señora pobrecita hay que juzgarla bien? Pero ¿cómo la vas a juzgar si ya o sea, han visto las pruebas evidentes de que robaba? Entonces pareciese que en el cerebro, Jorge,
cuando hay mucho fanatismo político o cuando tú necesitas justificar algo, perdonas cosas o eventualmente tienes una, digamos, una memoria selectiva que a esto le subo el volumen y a esto le bajo y entonces perdonas cosas como en el caso de Pedro Castillo, porque o sea, hay gente que no puede, es evidente, eso tú no puedes decir que no hubo un golpe de Estado, ¿no? Hay gente que dice, no, pero la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa con la cabeza de las personas? O sea, selectivamente le bajan el volumen a una cosa, le suben a la otra, con la Kirchner, con Es que lo que pasa es Castillo. que Cristina está cada vez más rica. No de bonita, el billete que se ha llevado a su casa, Obviamente. como lo dijo Jorge. Justo en un capítulo anterior discutimos la polarización y justamente se trata de eso, que uno termina enganchando emocionalmente con un partido, con una persona, con una idea, y ahí se genera un sesgo, es decir, centramos nuestra atención a aquello que es coherente con lo que nosotros pensamos y sentimos. Sí, eso es muy interesante. Entonces, se filtra la información, pero además se procesan esos datos con un sesgo optimista y positivo que nos lleva a una intención de comportamiento de defensa de aquellos tontos e inmorales que no entienden la verdad. Entonces, ese es justamente uno de los Sí. más grandes problemas de la Y- política contemporánea. Pero no es que todo esté arruinado. Recordemos que en el Mundial de Rusia, el país con conducta cívica más faltosa se convirtió en la barra campeona La del mejor barra del mundo. mundo. Entonces, esto refleja muchas cosas, Sí. pero las ganas de hacer bien las cosas, las ganas de destacar, Claro. de comportarse bien. Entonces, esto genera un nicho que en donde aparezca una persona medianamente competente, medianamente moral, ¿no? No tanto que choree y haga obras, pero que no sea prístina su hoja de vida, pero que se le vea una persona buena y le va a devolver la ilusión a este país y puede llegar a generar un fanatismo político como no se ha visto Así en la surge una historia. persona así. Ahora, eso que parece casi una situación irreal implicaría una gran, como tú dices, motivación, alguien que en verdad levante un ánimo, ilusione, yo qué sé, porque lo otro es muy fuerte, ¿no? Esto que has descrito de cómo es que se generan las polarizaciones tiene que ver con el hecho de que la gente quiere creer su verdad, ¿no? O sea, y se la inventa o la refuerza y mira, Augusto, puede ser también que la gente que le apoya a la señora Boluarte en todas sus historias, el señor Santibáñez, en fin, puedan pensar que lo están haciendo bien, ¿no? Que están yendo bien y que tienen hasta derecho y justificación de hacer sus historias medias raras, Sí, claro. porque ellos creen que están bien en esa fantasía que se No sé si teje, estás en ¿no? un cargo donde inauguras cosas cada día, Claro, si estás o en sea, contacto con la gente, va gente de avanzada, más o menos, entonces tú sientes que estás haciendo cosas bien y que los malos son unos que te quieren abuchear de todo. ¿Tú te crees eso? Y Claro. tus ayayeros se encargan de reforzarlo. Exacto. Ahora, para salir de esta historia, por lo que decías, ¿es posible eso? O sea, o lo que estamos ¿Es viendo posible es que? la legitimidad, la legitimación del cinismo ya rampante, Es que ¿no? la gente es más sensata de lo que creo que a veces se quiere aceptar y que la gente se da cuenta que dice, acepto esta cosa porque ¿cuál No, sería hay- el no hay cambio? otra. Que la saquen a Boluarte ahora cuando faltan para las elecciones 8 meses, 9 meses, cuando es en marzo, ya faltan como 7 meses. Entonces, ¿para qué? Y además la gente es muy consciente, cuando le dicen vamos a hacer un paro, la gente dice que no puede parar porque 80% está en la Trabaja. informalidad y tiene que chambear para parar la olla, porque así la es. mayor parte de la gente en el Perú, o buena parte de la gente, vive de lo que gana en el día. Entonces es un suplicio con cronómetro. Es un balance costo-beneficio y la Ya. gente decide de esa Sí, manera. probablemente. Ahora, el 26 ya más o menos que se tiene el mismo perfil de candidatos, pero si en una elección futura, que puede ser antes del periodo, como suele ocurrir, el periodo electoral, como suele ocurrir en el Perú, si aparece esa persona que capitaliza el ideal, hace una narrativa y una hoja de ruta para el desarrollo Bueno. del Perú, Así es. los abuelitos van a ir A a votar. votar Mm. con su bastón o con Mm. su camilla y su oxígeno, y en ese momento se podrá llenar la plaza de armas y las avenidas colaterales
por darle un voto de confianza. Entonces sí hay una gran oportunidad y este es un problema consecuentemente de selección de personal, de headhunting. Porque Pero Maite, yo creo que esa persona, lo más cercano en el Perú, tiene un nombre. Se llama Martín, se apellida Vizcarra y está en Ancón 2. Bueno, Pero es por eso que ¿verdad? Yo creo que la evidencia del proceso judicial lo debería, por lo que he visto, uno nunca sabe lo que pasa en un juicio, cómo se defiende, pero hay testimonios muy fuertes de que ha recibido billete indebido. Y luego su desempeño como presidente a la luz de lo que el balance ya con todo lo que se conoce no es bueno, ¿no? La cantidad de muertos y todo, pero es la persona que por razones que realmente los psicólogos sociales pueden desentrañar, tiene un arraigo popular importante, que ilusiona. como Pedro dices, Castillo. o sea, lo que dice Jorge, que ilusiona, pero acá esto es un dato interesante, ¿no? ¿Qué es lo que ilusiona? Bueno, Ver a una persona que sufre. El galán del TikTok, hola, tener- ¿qué tal? Claro, o tener algo que una, ¿no? Porque podría ser que la gente se une en torno a alguien que siente que está sufriendo, que es una víctima, porque lamentablemente lo que está pasando con Vizcarra es que lo están victimizando. No se dan cuenta sus enemigos, pero yo creo que ya lo están convirtiendo en héroe. Y hoy escuchaba, pues, no sé, el otro día a Kenji Fujimori que decía que él había pasado 16 años yendo a visitar a su papá y que el tema de la cárcel, incluso Barbadillo, esta historia es horrible, ¿no? Es Para horrible. él, para la familia. Entonces, imagínate Es que horrible. lleven a un presidente, o sea, expresidente, lo que fuese, a otra cárcel, que eso es terrible, porque eso, o sea, la investidura evidentemente no vale nada, ¿no? Pero hablando de Kenji Fujimori, él fue el Pedro Castillo en su momento, el que tenía la mayor intención de De voto voto, y sí. terminó saliendo con la mayor votación al Congreso, Sí. Sí. sin mucho Ah, sí, ¿no? antecedente, Sí, fue el más mayor votado. votación. El más sin votado. mucho logro. Sí. Entonces, ante la escasez de modelos, la gente agarra lo que pueda. Roba, pero hace obra, no es tan capo, pero por lo menos me habla bonito. Pero lo que tenemos que buscar en términos de headhunting es una figura, ¿no? Porque es Pero más o menos algo, debería ser así, ¿no? versión muy recargada de estos personajes que han salido con alta popularidad, ¿no? Ujú, Kenji, ujú. de paso, ayer lunes en RBP dio una entrevista Muy bacán, a eso me gustó refería. mucho A mí porque también. lo que dijo es que él de la política No quiere no saber quiere nada. absolutamente Claro. nada. Va a apoyar a Keiko, dijo, a Nada, ningún a partido. ningún partido. Y Keiko hemos tomado rutas diferentes en la vida. Sí, sí, sí. Y su Casi que dijo, si te vi, no me acuerdo. Sí, no, además su testimonio, ojalá que tampoco desaliente, ¿no? Pero él decía, y como mucha gente, entrar en política parece que es altamente riesgoso hasta para la salud mental, ¿no, Jorge? Porque Totalmente. dicen que, o sea, la persona sale destruida, este pata salía como ya nunca más en la vida, y que claramente entró básicamente por su padre, ¿no? Él quería hacer lo que quería, ¿no? O sea, quería liberarlo y bueno, finalmente no lo logró. Y a mí me parece un testimonio, como dices, bien bacán, bien Bueno, sí interesante. lo logró, ¿no? El tipo Claro, final, pero ¿no? 16 años preso, en fin. A veces yo pensaba, ¿no? Y decía, pucha, claro, hay enemigos políticos, todo, pero la cárcel debe ser lo que te consume más como ser humano, ¿no? Y una cárcel en el Perú, mucho más, ¿no? Entonces, Incluso el Fondo Barbadillo. ¿no? Claro, entonces en verdad no sé, hay que desearle a nadie, pero esas componendas políticas tan fuertes en donde de verdad quieren mandarlo a la cárcel es pues hay un nivel de mucha cólera, ¿no? Mucha sevicia mental, ¿no? O sea, qué horrible. O sea, Algunas ocasiones he conocido una persona analítica, estratégica, que más o menos conoce el Perú, más o menos, pero por lo menos se puede enterar y que tiene una muy buena intención sobre el país, pero como persona estratégica, inteligente, tiene totalmente negado entrar en política porque el sistema es corrupto y si él entra como engranaje, se va a romper ese engranaje, ¿no? Y ya hay varios casos en los cuales lo quemaron rápido. tendría que No me ser hagas una... mencionar nombres. No, Pero en todo caso me tendría que quedo ser con una la duda. persona muy... Bueno, hay muchos, ¿no? O sea, tendría que estar muy protegida esa persona, ¿no? Porque en verdad como que hay muchos elementos... Kenji dijo eso, ¿no? Que era como caminar en un terreno minado. Debe ser más o menos así, ¿no? Pero, en fin. Entonces, en conclusión, la señora Boluarte no ha tropezado con la misma piedra, sino que No. parece que le gusta la pero es que piedra. la piedra esa le funciona, porque
porque es un ministro que funciona bien para defender a La lealtad, a la ¿no? presidenta Había un tema de Boluarte. lealtad. Y eso ya no vas viendo muchos en el gobierno, ¿no? Claro, dan algunas explicaciones, sí, pero Santibáñez entra con bien, o sea, entra así, con el bien alto Claro. así, y parecía ahí uno del clásico que se jugaron ayer, cuando sacaban el ancho anteayer. O sea, pues, eso es alguien que la presidenta necesita y que le tiene confianza. Mm. La lealtad, ¿no? Que parece que es muy importante en estos Bueno, y en momentos. una cultura en donde las barras bravas ya no solamente se insultan, sino se agarran a balazos, Claro, es coherente claro. ese tipo de conducta en uno de los espacios más violentos y más corruptos que hay en el país. Y la presidenta debe vivir también un síndrome complicado, porque debe calcular que lo más probable es que se deje el gobierno y la van a buscar meter presa. Claro que sí. Ya tiene 5 antecedentes adelante de ella que lo demuestran, ¿no? Y un poco, no sé, para ir casi como perfilando, o sea, no sé, Jorge, y se habla de cómo funcionan, por ejemplo, las mafias, ¿no? Las mafias italianas, también hay las japonesas, que es como un entorno, no sé si es una tribu, la que fuese, pero tienen como sus códigos muy marcados en donde la lealtad es muy fuerte, ¿no? Y está el padrino, no sé, pues el mandamás, el que, hombre, mujer, que controla. También se ve mucho en los cárteles de narcotráfico. Ya hemos llegado a ese nivel en la política peruana. O sea, que hay esos niveles ya son verdaderamente pues mafias, el padrino, en donde el tema de la lealtad es tan importante que sería la moneda de cambio para sobrevivir en esos entornos. Yo creo que en la política peruana está el ultrapragmatismo, que implica que cuando te conviene eres leal. Entonces, no hay ese nivel de la mafia que matas y mueres y te quedas en silencio, sino que no te conviene y le sacas todos los trapitos al aire a tu expresidenta. Y ahora confías en alguien, pero en verdad nadie sabe para quién trabaja. Entonces, ese ultrapragmatismo Wow. yo lo percibo más que una cuestión de lealtad. Esa es la política en todo el mundo. O sea, ahí sí siento que los cuchillazos por detrás, desde Julio César hasta ahora, es la práctica en la política, ¿no? Y todos los que están en política se andan cuidando, y por eso cuando encuentras a alguien leal, te amarras a esta persona y sabes que con ese grupo caminas, ¿no? En todo caso, es un valor bien, o sea, bien, digamos, aquilatado el tema de ser leal en estos espacios, ¿no? Sí, y tú, Augusto, que además de leer exhaustivamente las noticias peruanas, lees el New York Times y otros medios parecidos, ¿consideras que los republicanos y los demócratas son leales o es la misma cosa? Tienen cierto nivel de lealtad entre ellos porque se consideran, y es bien importante, el problema acá en el Perú es que no hay partidos políticos. Entonces, cuando son parte de una colectividad, asumen que me quedo, yo soy demócrata, soy republicano y aspiro a hacerlo por toda la vida, porque si no la chapo ahora, el partido me permite poder el repechaje, volver a estar ahí. En el Perú nadie se queda en el partido, fracasa, o sea, se pelea con alguien y se va al lado y forma su otro partido. La evidencia de eso son 43 partidos inscritos para esta elección donde se van yendo la gente de un lado porque se da cuenta que estás taponeado, que hay unos cachanchanes en cada lugar y que te impide poder subir. Entonces tienes que ir al de al lado, ¿no? Pero estas cosas que ocurren acá ocurren en todas partes. Lo que está pasando con Trump es impresionante. Hay un señor que se llama Bolton. Bolton era el jefe de seguridad de Trump en su primer gobierno. Y ha dicho que Bolton viene haciendo de hace tiempo que Donald Trump es la persona menos apta para dirigir una presidencia. Y lo critica todo el día. Bueno, el viernes le allanaron su casa. En una cruzada de la legalidad, ordenó al FBI que vayan a allanar su casa en lo que se siente que es una prepotencia enorme. O sea, una vendetta. O la manera como las cárceles que tienen para los migrantes que los detienen. Hay una que se llama Alcatraz en la Florida, que es tremenda, es terrible. Y eso está funcionando en esa democracia que en teoría funcionaba muy bien. Bueno, Terrible. el periodo Trump, especialmente el Trump 2, es una cosa bien sui generis, ¿no? Sí, además sin forma de poder prever qué va a pasar, ¿no? Porque el propio Trump está pues no se lo puede leer, ¿no? Es un personaje muy, muy particular, pobre Estados Unidos y también el mundo, porque el hombre tiene influencia, ¿no? Sin ir muy lejos, Tiene que tener Putin. con la mitad de las cosas que hemos dicho en este programa, nuestras visas Todo para fue- Estados Unidos son totalmente inútiles. Creo que la mía ya caduca. Creo que va a durar más que el gobierno de Trump.
Qué bárbaro, en fin. Pero por lo menos estamos siendo así totalmente transparentes, Por supuesto. que es un valor Pero entonces, también importante. para ir redondeando y ir acabando, es ¿por qué la gente mantiene invicta la vocación de errar? ¿Por qué se mete las mismas cosas cuando se da cuenta que no? O de repente, pues porque no se da cuenta, ¿no? Pero comete los mismos errores. ¿Tú hablas en ¿Por general qué o de la en señora? general en la vida, los políticos, la señora que vuelve con el hombre que le pega y vuelve a estar con él y le pega y cree que ya nunca más le va a pegar y cosas como esas, los errores que se cometen permanentemente? Sí, una cosa interesante que se deduce de la discusión, especialmente de las hipótesis que has planteado, es que no comete el mismo error, sino políticamente obviamente es un mega error, pero astutamente, no estratégicamente, es un acierto que le viene dando réditos. Pero esto no quita que la gente cometa errores o que efectivamente este sea una manifestación de Claro, meter la pata varias veces en el mismo hueco. claro. El ejemplo que has dado es bien interesante porque en la violencia contra la mujer hay un ciclo, o sea, no es tan simple. Es decir, después de la violencia, el hombre violento o la mujer violenta, que también se da ese caso, solamente que es menos letal, se arrepiente, pide perdón, se vuelve la pareja ideal y se entra en la fase llamada de luna de miel. Luego vuelve a la rutina, al mismo contexto, Mm, se va cargando la violencia, pero el siguiente episodio es más violento Terrible. y vuelve a jurar y perjurar que ahora sí se ha dado cuenta, Mm, etcétera, hasta que un mal día termina matando a la mujer o un buen día la mujer se da cuenta claro, y lo deja mm. o lleva una terapia incluyendo electrochoc y chancada de cerebro con un mazo de goma y cambia, ¿no? Entonces es la percepción de que las cosas van a cambiar. Pero por otro lado, cuando uno comete un error, uno toma la decisión sobre una serie de elementos previos que tienen que ver mucho con su vida, su infancia y su mm, desarrollo, porque se han acostumbrado a cierto tipo de familia, etcétera. Entonces, toma información limitada, procesa según su historia y toma la decisión, pero después se olvida, ¿no? Y Mm. cuando se olvida, ¿qué va a suceder? Que la posibilidad que vuelva a tomar la información sesgada y que use su mismo procesador la lleve a llevar al error sistemático. De hecho, en la psicoterapia, ese es un gran problema y es difícil lograr que, no imposible, que la gente obtenga información menos sesgada y utilice otro algoritmo más sano que el claro, de su desarrollo en la infancia, en la adolescencia, para que no vuelva Al a mismo tema. cagarla para ellos mismos. claro. Mm. Claro, el tema de la violencia familiar es un tema bien específico, ¿no? Pero eventualmente hay gente que también tiene una vocación por errar porque seguramente hay patrones que son cómodos, ¿no? Hay también cierta comodidad mental de querer repetir el mismo ciclo para no enfrentarse con la realidad, ¿no? Y es que no me gusta la realidad, lo que llaman estos puntos ciegos, ¿no? Que es una manera también de por qué vuelve a hacer el mismo error es porque simplemente no quiero ver. O eventualmente me cuento una historia que claro, eso es otro tema ya claramente de terapia, pero en el caso de la señora Boluarte creo que hay un tema de claro cálculo, ¿no? Y como han dicho acá, cinismo, ¿no? Y de Lamentablemente. adaptación. El ser humano es una máquina de adaptación, por eso hemos podido vivir en el Polo Norte, en condiciones de mucha humedad, Mm, como Miraflores, en condiciones de mucha Mm, violencia, pero la mala pasada es que en micro, también en un entorno personal, familiar, laboral, nos podemos llegar adaptar a eso y paradójicamente esa es nuestra zona de confort ujú. y nos cuesta claro. trabajo tomar la decisión para salir de ella. Exactamente. Bueno, pues ha Sí. sido un gusto, como siempre, conversar con Jorge Yamamoto y Maite Vizcarra aquí en 4D. De esta manera culminamos el programa, la edición de hoy, y lo dejamos con este importante mensaje de EPIC. Dale luz a tus ideas. Adelante. Y que Una
de los pilares más importantes para grabar una buena película es contar con las mejores herramientas. En Epic puedes encontrar equipos un poco más vintage como ese, y también puedes encontrar lo último en tecnología. ¿Quieres conocer un poco más sobre nuestras luces? Acompáñanos al almacén. Epic fue fundada en el 2014. En esa época no contábamos con las luces LED que tenemos ahora. Teníamos estas luces de tungsteno que queman. Por eso es importante utilizar los guantes correspondientes. Luego llegó la tecnología porque siempre queremos darle lo mejor a nuestros alumnos. Adquirimos 10 luces Nanlite que son lo último en tecnología bicolor. Todo esto con el fin de mejorar los recursos técnicos que utilizarás cuando curses nuestra carrera. No te quedes sin tu espacio e inscríbete al 989-165-274. Bueno, y antes de irnos, como les estaba diciendo, no se olviden de compartir el programa por sus redes sociales y obviamente le dan el me gusta a la campanita. Like. Eso es. Nos vemos la próxima semana.